¿Cuántas veces hemos sentido que un sueño es imposible? Y la verdad, la historia nos ha demostrado que con disciplina, pasión y constancia podemos lograrlo y romper prácticamente cualquier límite. Hoy hablaremos justamente del poder de los sueños. Así es que, comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Yo, como cada episodio, estoy sumamente emocionado, contento, primero, de que usted esté aquí y de que siga eligiéndonos como pues su podcast favorito para enterarse de temas de salud, de cómo cuidar su salud, temas de bienestar, de cómo cuidar su salud mental. Y justo en el tema de la salud mental, creo que el tema de hoy va muy relacionado a eso y eso también me tiene sumamente emocionado. Entonces, estoy agradecido con ustedes, pero también estoy muy emocionado por el tema que vamos a tratar el día de hoy y desde luego por la invitada que nos acompaña el día de hoy, que es la perfecta para hablar del tema que tenemos el día de hoy. Por eso, ya sin más ni más, quiero darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado la invitación a Patricia Guerra. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, bien. Muchas gracias por esas palabras, por esa presentación. A todo el equipo súper profesional, ¿no?, de ustedes y por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tenemos un equipo, la verdad, sí, aquí en Innovate con Medical muy profesional y por eso dijimos, vamos a traer a una invitada muy profesional, dedicada a la natación en aguas abiertas, pero también coach ejecutiva y ontológica, ¿no?, de vida. Correcto. Pues justamente eso es lo que queremos hablar. Y voy a empezar tal vez un poco rudo. Ok. Quiero hacerte una pregunta que creo que a todos nos atormenta, que es el miedo al fracaso. Y creo que es algo que muchas veces se atraviesa cuando nos ponemos un objetivo, cuando nos proponemos algo. Se habla mucho actualmente de ese tema, pero tal vez no lo hemos logrado entender, o vemos varios que no lo hemos logrado entender. ¿Cómo enfrentamos este miedo al fracaso y cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo te has enfrentado a este miedo al fracaso? ¿Alguna vez lo has tenido? O sea, en una competencia o antes de hacer algo que tú te hayas propuesto, ¿has sentido miedo? ¿Cómo lo enfrentas? Sí, a ver, el miedo es parte de todos nosotros, es una realidad en la vida de los seres humanos. Patricia Guerra decidió hacer el miedo su aliado. En mi primera travesía del cruce del Canal de la Mancha era una historia compleja. La anterior mexicana había fallecido a las 4 horas de travesía. Era una historia difícil para México, era una historia difícil para mí, para mi hijo Daniel, que en ese entonces tenía 2 años cuando yo empiezo a entrenar para mi primera travesía Canal de la Mancha. Y el miedo estaba ahí, el miedo de mi familia de hacer algo súper arriesgado, donde el 80% de los factores son totalmente externos, no dependen de ti, donde existe una variable muy importante que se llama fauna marina, ¿no?, que si no conocemos del espacio, menos conocemos del fondo del mar. Y había ese miedo, y la realidad de las cosas es que entendí que el miedo hace 2 cosas con los seres humanos. El miedo o te impulsa o te frena, y tú decides si lo haces tu aliado o tu enemigo. Pero estoy segura que es una fuente impresionante de empuje, es una fuerza poderosísima para ayudarte a hacer cosas que para otras personas resultan realmente increíbles. Creo que nos hemos dado a la tarea de ponerle una carga emocional a la palabra fracaso, cuando la palabra fracaso lo único que nos brinda a los seres humanos es una enseñanza. Patricia Guerra ha fracasado cualquier cantidad de veces, se ha quedado abajo de un podio, ¿no? Y el tema es entender qué sí hicieron las personas que están en el lugar donde a mí me hubiera gustado estar. Y regreso a entrenar, y vuelvo a intentar, y regreso a entrenar, y vuelvo a intentar. Y en esa suma de intentos es cuando logras un día tener el triunfo o el logro al final del día. Creo que el fracaso es uno de los maestros más grandes en la vida de los seres humanos si tienes la capacidad de integrar esa enseñanza a tu vida. De eso se trata la vida, se trata de equivocarse, se trata de equivocarse y pedir perdón, de entender que siempre en una competencia es muy claro, siempre va a haber alguien adelante y siempre va a haber alguien atrás, ¿no?
Cuando estás en tu peor competencia, crees que eres el último, ¿no? Y terminas la competencia, te sientas en una banqueta, en el caso de la carrera, y sigues viendo pasar gente, ¿no? Y dices, claro, ¿no? Siempre va a haber alguien adelante y siempre va a haber alguien atrás. Tú decides dónde pones tu atención, si en las personas que van adelante o en las personas que van atrás. Pero al final del día, si tienes la capacidad de integrar esa enseñanza, todas las personas que están alrededor del canal de tu vida son aliados. Aliados para saber perfectamente bien qué no quieres en tu vida o qué no quieres ser. Y aliados para decir, yo quiero ser así. Yo quiero llegar hasta donde llegó esta persona. Yo quiero romper este límite. Y entonces, nadas en este canal de la vida con una certeza de que cada brazada que estás haciendo, estás más cerca de donde quieres llegar. Ok, me gusta. Me gusta también la analogía con el tema del canal de la vida, está muy interesante. Cuéntame ese fracaso más rudo en el que tú has estado. O sea, el que para ti significó, tal vez hoy ya, o de manera muy rápida, tal vez en ese momento, ya un aprendizaje donde dices, quedé tal vez abajo del podio, o cuál fue ese fracaso, y aprendiste y dijiste, tengo que intentarlo de nuevo. ¿Cuál fue ese? Y ese en específico, ¿cómo lo enfrentaste con lo doloroso que fue? Yo creo que tiene que ver con el fracaso, porque al final del día me quedé a 400 metros de llegar. Pero también tiene que ver con el crecimiento y la enseñanza de vida. Intentando el cruce del estrecho de Magallanes, en la Antártida, al final del mundo, me dio 2 aletazos una ballena antes a 400 metros de llegar. Me rompió pelvis cadera, 2 vértebras de la columna y cada rodilla en 4. Para todas las personas que sienten un cariño por mí, era de, ay, ya, te quedaste a 400 metros, ya, paloméalo, ¿no? Y la verdad es que para una mente tan cuadrada y tan exigente como un atleta, se cruza hasta que se cruza, ¿no? Y hay estrechos que se cruzan y hay estrechos que no se cruzan, para Patricia Guerra específicamente, y el estrecho de Magallanes fue ese, ¿no? Fue, hoy, como tú bien dices, al paso de los años, esa ballena es una bendición en mi vida, ¿no? Porque me exige todos los días vivir el 100, al 100% el día de hoy, y hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que puedo hacer el día de hoy, hoy. Antes no, antes decía, ahora que cruce, tenía una agenda impresionantemente llena el año que entra y voy a hacer esto, y hoy la única agenda que está es la de la hora siguiente, porque es una de las grandes lecciones de ese accidente en el estrecho de Magallanes. Termina el accidente y yo me quedo con 30% de probabilidades de volver a caminar cuando salgo de todas las operaciones. Y bueno, como decía mi abuela, las personas aprendemos de oídas y de trancazo, y como nadie escucha, todos al trancazo, ¿no? Fue fuerte para mí, fue fuerte para mi hijo Daniel, que en ese entonces tenía 8 años, nos cambió en muchos sentidos la vida, pero nos enseñó muchísimas cosas. Al paso del tiempo, en el momento no fue fácil, había mucha culpa en mí de arriesgar los sueños de Daniel o darle en la torre a los sueños de Daniel por perseguir los míos, muchas cosas que me cuestioné, pero al final del día pues fue una enseñanza muy grande en mi vida, ¿no? Y marcó mi vida a aprender muchas cosas, ¿no? A hacer una poda en mi vida de amistades. Las personas que siempre estuvieron se quedaron, las personas que nunca estuvieron o decían que estaban, pues ya no estaban. Y entonces es como reinventarte una vida, como decidir de dónde te agarras, cuál es el sueño que vas a poner enfrente para seguir y empezar a perseguirlo todos los días, de donde estés y como estés, y te exige y te demuestra que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que sucede algo así. Entonces, no es un fracaso, o sea, es un fracaso porque no lo logré, ¿sabes? Pero si ponemos balanza, fracaso y enseñanza, pues enseñanza fue más lo que aprendiste. Fue más lo que aprendí, ¿no? Okay. Después de ese hecho, ¿tú pudiste nadar de nuevo? ¿Pudiste regresar a tus actividades? Sí, fue muy loco porque siempre había querido hacer un Ironman.
¿no? Y yo dije, yo un día voy a hacer un Ironman. ¿En qué consiste el Ironman? Nadar 3 kilómetros 800, rodar 180 y correr 42 kilómetros, un maratón, ¿no? Todo seguidito. Ok. ¿No? Y cuando me dicen, tienes 30% de probabilidades de volver a caminar, que ahí empecé a tomar decisiones importantes en mi vida, ¿no? Nunca poner mi vida en manos de otra persona, tomar yo las decisiones, asumir la responsabilidad de una mala decisión que en ese momento se tomó y una serie de cosas. Y cuando salgo de ahí, me meto en un remolino descendente de culpa impresionante, ya estando en la cama de mi casa, porque tenía que guardar reposo, o sea, duré 4 meses en el hospital y tenía que estar 2 más en mi casa, en tu casa. Gracias. Y dije, tengo que salirme de aquí porque esto no me va a llevar a un buen lugar, ahorita que estabas hablando del tema de salud mental y todo esto. Y dije, voy a hacer un Ironman. Es el momento de hacer un Ironman, ¿no? Tengo que volver a agarrarme de mi deporte, volver a agarrarme de Jesús, mi maestro, y volver a agarrarme de mi país. Y voy a hacer un Ironman todos los días en mi cabeza, durante 2 meses, todos los días. Y cuando me pueda levantar de aquí, voy a hacer un Ironman físicamente. Un grupo de amigas nos inscribimos al Ironman de Brasil, de Florianópolis, que fue justo al año del accidente, y entonces ya tenía hasta prisa, ¿no? Para ponerme a entrenar. Y regresé a nadar, regresé a andar en bici, regresé a correr, que fue muy complicado, porque yo asumía que los seres humanos sabíamos a correr desde que nacíamos, y no sabía correr, no podía doblar bien mis rodillas porque habían amarrado ligamentos y tendones y una serie de cosas, y entonces tuve que aprender un tema de paciencia muy doloroso físicamente y emocionalmente, de decir, la vida lleva a otro ritmo, y si no lo aprendes con un ballenazo en tu vida, pues no sé qué necesitas. Entonces decidí calmarme, entender lo que era la paciencia, entender que las cosas llevaban su ritmo, que no por mucho madrugar amanecía más temprano, y empecé a construir ese Iron, y el día que corrí el Iron lloré desde que salí a nadar hasta que llegué en el último paso en la carrera. Fuerte. De satisfacción, de gusto, pues de satisfacción, de decir, sí salí, ¿no? Porque cuando tú eres una persona con muy poca tolerancia a la frustración, que es mi caso, te dices muchas cosas y tienes un diálogo interno importante contigo. Y decides, y es un tema de voluntad, creer lo que te estás diciendo y creer esa historia, ¿no? Yo jamás me compré la historia que yo no iba a volver a caminar. Dije, eso no va a pasar en mi vida. No sé qué tenga que hacer, pero eso no va a pasar en mi vida. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer, tenga que volver a gatear, aprender a caminar, aprender a correr, lo voy a hacer porque esto no va a pasar. Pero al final del día, yo creo que hay un 10% en ti consciente de decir, híjole, pues sí le estoy echando todas las ganas del mundo, pero la realidad de las cosas es que no tengo el control de lo que va a suceder, ¿no? De que peguen mis vértebras, ¿no? De que mis rodillas, con el reposo de las rodillas, logren hacerse un callo en las cabezas de las vértebras, que ese fue el tema, y yo pueda volverme a parar a caminar. Y cuando pasa el Iron y cuando corro el Iron, dije, sí me la creí, sí pasó. Entonces es un momento de muchos sentimientos encontrados, ¿no? De decir, amo la vida, no sé si vaya a volver a arriesgar mi vida, cómo minimizo los riesgos, y entras en otra etapa diferente, ¿no? ¿Qué es lo que te hace realmente crecer como ser humano, ¿no? Gracias por compartirnos este momento tan especial en tu vida, porque supongo que a veces revivirlo, ya tienes mucho aprendizaje, supongo que cada vez cuesta menos o duele menos revivirlo, pero también entiendo que muchas veces debe ser como, ay, tengo que contar este momento en el que sí aprendí mucho, pero que desde luego pues no fue fácil. Qué importante es que cada uno identifiquemos el aletazo en nuestra vida y de qué nos tenemos que recuperar, ¿no? Sí, sin embargo también creo que no necesariamente tienes que encontrarte una ballena en tu vida, y no necesariamente tienes que encontrarte un divorcio, y no necesariamente tienes que encontrarte
una relación de violencia o tóxica. Que si pudiéramos o tuviéramos el silencio interior y la capacidad de observar y aprender de otros, no tendríamos que encontrarnos todo eso, ¿no? Pero bueno, regresamos al dicho de mi abuela y como yo no oía, pues fue la única manera en la que aprendí, ¿no? Sí, y nos pasa a varios. Suena a que para poder enfrentar esto y para poder superar este tipo de situaciones, camino al sueño, se requiere de una palabra que se nos repite mucho, que es disciplina. La verdad, yo no he encontrado dónde empieza la disciplina, porque siento que está pegada a la motivación, pero no sé qué va primero, porque a veces siento, hablando de la disciplina para hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Okay. Yo tuviera el sueño de cargar mucho y solo por imagen, ¿no? Crecer mi masa muscular, etcétera. Eso requiere disciplina porque hay que ir seguido al gimnasio todos los días, etcétera, ¿no? Todo lo que implica. Pero para eso necesito una motivación, pero siento que para tener motivación y disciplina necesito hacer ejercicio porque también me hablan de que hacer ejercicio mejora mi situación mental y me siento como en un así. Bueno, no solo yo estoy hablando por todos nuestros seguidores. En un ciclo, en un bucle, ¿dónde empieza la disciplina? ¿Qué es primero y qué tanto se relaciona la disciplina con el éxito? Desde tu punto de vista, obviamente. Mira, yo no conozco persona más disciplinada que un atleta de alto rendimiento. Sin embargo, a ver, todo este tema donde yo hago una similitud como muy clara con el tema del reventón o las fiestas, ¿no? Cuando yo estoy en un antro, bueno, que mi vida social es cero, pero bueno, cuando he estado en algún momento de mi vida, yo veo que pasan las horas y digo, ¿y qué más? O sea, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? O sea, fuera de que, pues ya traen en otro mood, no, o sea, no tomo alcohol, ¿no? Y entonces ya todo el mundo trae pues, sus alcoholes y entonces ya está en otro mood, pero digo, ¿y qué más vamos a hacer? O sea, ya llevamos 3 horas aquí, dicen que hasta las 6, o sea, ¿qué vamos a hacer de la 1 a las 6? ¿No? Siento que es exactamente lo mismo que le pasa a las personas que no traen en el ADN el deporte, ¿no? Porque yo creo que en un sentido con eso naces. O sea, creo que un porcentaje de personas hiper respetable, ¿no? Y igual de loable que el que ya nació con ese gusto por el deporte, a través del hábito, crea el deporte y se vuelven grandes atletas, ¿no? Siempre es la pregunta de ¿naces o te haces?, ¿no? Creo que yo nací con el gusto y después me hice en una alberca a base de trabajo. Yo nunca fui una nadadora rápida, ¿no? Y encontré una beta que era resistencia. Y ahí me quedé y dije, y aquí yo voy a pasar la historia de mi país, ¿no? Pero porque me lo encontré, ¿no? Porque la vida te las va poniendo sin portero a gol. El tema es que las veas, ¿no? Entonces creo que el tema de la disciplina es determinante y se vuelve un ciclo, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la disciplina empieza a las 4 de la mañana y termina a las 4 de la mañana, ¿no? Y entonces, en mi caso era pues levantarme a las 4 de la mañana, meditar, tomar algo ligero de desayuno, irme a entrenar, un Canal de la Mancha, entrenar 6 horas, hacer tu vida alrededor de eso, después a lo mejor dormir una siesta, bueno, comer inevitablemente todos los alimentos como debe de ser, que vuelves a la disciplina, o sea, vives en esa disciplina. Después, en la tarde, si había sesión larga, pues tirar una segunda sesión, llegar, cenar y dormirme. Y otra vez a las 4 de la mañana. Entonces, vives en una constante disciplina. ¿Va de acuerdo con la motivación? Sí, porque tú estás donde quieres estar, ¿no? Yo me acuerdo que en cenas de amigas yo decía, yo andaba viendo y pensando cómo me iba a salir de ahí para estar a las 5 de la mañana en una alberca entrenando, porque era donde yo quería estar, ¿no? Este tema que menciona muchas personas que es muy sacrificado, ¿no? Yo no sacrifiqué nada, ¿no? Yo quería estar ahí. Sacrificio estar en una primera comunión, sacrificio estar, ¿no? En el antro. Claro, en el antro que decías, esto no, o sea, yo no pertenezco, como en la primaria, yo no pertenezco a este conjunto, ¿no? Yo pertenezco a otro conjunto. Entonces,
cuando tú realmente estás haciendo lo que te gusta hacer, estás permanentemente en la motivación, ¿no? Y entonces ves que empiezas a bajar tus tiempos, ves que tu cuerpo empieza a cambiar, ves que cada vez estás más fuerte, que cada vez apoyas mejor, que vas mejorando en tu técnica, que vas mejorando en tu velocidad. Preparas una travesía, tienes un nado de 2 horas, luego tienes un nado de 3, luego de 4, luego de 6, y luego empiezas con el agua fría. Y ves que tu cuerpo, que es una máquina perfecta, va haciendo el trabajo que tiene que hacer y te va sumando. Entonces, no creo que exista una motivación más grande que esa certeza que tienes cuando estás realizando la actividad que más te gusta en tu vida. Y luego, de por sí te pagan, ¿no? Dices, pues ya estoy donde quiero estar, ¿no? Consigues un patrocinio, empiezas a ayudar, ¿no? En mi caso, que todas mis travesías a partir del accidente tenían causa, empiezas a ayudar causas sociales de tu país. Entonces estás cruzando un estrecho o estás cruzando o nadando una travesía y sabes que hay un chavito en el hospital que está esperando un trasplante de médula y que el dinero se va a recaudar a través de las brazadas que tú estás dando. Wow. Entonces al final del día todo es a favor, ¿sabes? Entonces claro que es una motivación permanente, claro que sin disciplina no la haces, pero también si eres un atleta no sabes vivir sin disciplina, ¿no? Porque dices, o sea, yo me acuerdo que cuando no me tocaba entrenar, que me mandaban a descansar, eran las 6 de la mañana y yo decía, ¿cómo qué hace la gente a esta hora? ¿No? O sea, si no entrenas, ¿cómo qué haces? ¿No? Pues me levanto a las 10, yo decía, impensable, ¿no? Hoy ya me doy más chance, ¿no? De vivir esos momentos que yo no conocía y también son muy padres y llegó el momento de vivirlos, pero yo creo que es una combinación perfecta y una te va llevando a la otra, y entonces te hace resiliente, ¿no? Porque pues sí son unas friegas impresionantes en los entrenamientos y te duelen los hombros y dices ya no puedo nadar 1 metro más y de repente viene la serie de los 100 de velocidad y dices ¿en qué momento? Y te hace una persona resiliente. Y luego te das cuenta que todo eso que aprendiste, ¿no? Y que se fue metiendo en tu vida y en tu ADN sutilmente, ya te sirve para el trabajo, y ya te sirve para ser mamá, y ya te sirve para muchas cosas en tu vida. Entonces dices, sí me gusta mi vida, sí funciono en esta vida, sí soy alguien que aparte de que funciona, pues aparte le suma a este gran país que es México, que es una de mis motivaciones más grandes, ¿no? Entonces se vuelve un remolino ascendente en todos los sentidos. Siento que lo que está en el centro de este círculo, por esto que estás comentando, es el propósito. Como que cuando hablaste de que ayudabas a los demás y que ya entonces, no, o sea, te pagan, te gusta, por eso no sientes que sacrificas nada, pero aparte estás donando cada brazada para ayudar a alguien más. Siento que le vas hallando como que todo te da un propósito y entonces es un conjunto de todo. Y entonces ya no hay división, es indivisible la motivación con la disciplina, con empezar, ¿no? Porque en el centro está el propósito. Tengo un propósito de hacer las cosas y entonces me gusta tanto, tanto, que siento que no sacrifico nada. Incluso me están pagando por algo que disfruto y que me llena. No sacrificamos nada. ¿Cómo le haces entonces para tener este equilibrio entre tu vida personal y tus intereses personales, tu ser mamá y el deporte? Pues mira, sí necesitas una organización impresionante, sobre todo cuando Daniel era chiquito, era más complicado, ¿no? Daniel ahorita tiene ya 25 años, ya es médico, ya no vive ni conmigo, ¿no? Ni con nosotras, pero al final del día creo que siempre traté de estar muy alerta en ese sentido. Siempre quise y siempre busqué combinar mis sueños con los de Daniel. Ninguno era mayor que otro. Eso era bien importante, no era de, pero yo estoy persiguiendo un Canal de la Mancha, ¿no? Con los y tú vas a la primaria. Pues, o sea, siempre era como respetar su sueño, claro. ¿Sabes? Y tratar de combinarlos en este canal de vida que estábamos cruzando los dos, ¿no? Yo era una mamá nadadora y no haber ido a un festival del Día de las Madres hubiera sido peor que no haber cruzado el Canal de la Mancha, ¿no? Porque era un rol que yo también quería vivir y estaba viviendo y no podía descuidar porque iba yo a cruzar el Canal de la Mancha. Económicamente era exactamente lo mismo, por eso había que buscar patrocinadores, o sea, no había una justificación en mi persona de decir, pues me quedé sin dinero, pero sí crucé.
pero tienes una responsabilidad como mamá, tienes una escuela, tienes muchas otras cosas que exigen que cumplas ese rol igual que el de ser atleta y de ser nadadora. Entonces, sí había, o sea, había que combinar tiempos, ¿no? O sea, yo dejaba a Daniel, era el primero en llegar a la escuela, eso sí, y a veces sí me lo ha reprochado como diciendo, mamá, es que la entrada era a las 8, no a las 7, ¿no? Y Daniel pues era el primero en llegar a la escuela, para que a mí me diera tiempo de entrenar, trabajar un poco, regresar por él. Comíamos juntos, si había segunda sesión, en lo que Daniel tenía una clase, en las tardes pues yo tiraba mi segundo entrenamiento, llegábamos a la casa, le daba de cenar, Daniel se dormía a las 8 y yo me dormía a las 8:01, ¿no? Y esa fue mi vida durante muchos años, ¿no? Combinar esos sueños, pero también creo que me sentía muy cómoda enseñándole a Daniel cómo se perseguían los sueños y que los sueños tienen caducidad. O sea, tú no puedes dejar ni puedes pasarte toda tu vida persiguiendo un sueño. Tiene que tener caducidad porque es una meta intermedia para otra meta mayor. Pero la única forma de saber cuál sigue es llegando a esa. Y entonces te empieza a generar y te empieza a mover un sentimiento de curiosidad de qué sigue, ¿no? Curiosidad de... Yo sabía que cada abrazada había una enseñanza en el Canal de la Mancha y di cerca de 85,000 brazadas de Inglaterra a Francia, ¿no? Y entonces ahí es donde estaba, ¿no? Ahí era donde, era romper un límite, era poner el nombre de México muy en alto, pero también había cualquier cantidad de enseñanzas para mi persona. ¿Hubo algún sueño en el que tuvieras que recalcular? Porque me llama mucho la atención esto que dices de que los sueños tienen caducidad y me parece muy importante. Creo que debemos identificar y revisar la caducidad como con lo que vamos a comer o a consumir, digamos, esto como que ya caducó, ya me puede hacer daño. ¿Qué se hace en ese momento? Porque pues cuando no eres resiliente, yo pienso, tal vez me estoy proyectando un poquito, dices como, pues, ¿y ahora para dónde me voy? Un poco el sentimiento de, si no entrenan a las 6 de la mañana, que se hace más o menos a esta hora, pero desde el punto de vista, ¿y ahora qué hago? Porque pues mi sueño ya caducó. ¿En qué momento se da uno cuenta o en qué momento hace uno esa revisión? Y si te pasó a ti, ¿cómo le haces? ¿Recalculaste y a dónde te fuiste? Mira, yo creo que algo bien importante para que llegue la caducidad de los sueños tienes que tener la aceptación de eso. O sea, es bien fácil decirlo. Pero si no lo vives realmente, si no vives esa aceptación, se convierte en frustración. Y ahí es donde creo que está el peligro, ¿no? Uh-huh. Yo duré 6 años en lista de espera para el cruce del Estrecho de Gibraltar. Siempre dije que me iba a retirar o a los 50 años o cuando ya no lo disfrutara y se me juntaron las dos. Entonces me retiré en el 2023. Y dije, ya no fue Gibraltar. Ya no fue. Me voy a retirar dándole la vuelta a Manhattan, que siempre había querido hacer eso. Había guardado como ese cruce para el final. Y ya, decidimos Nora y yo inscribirnos, nos aceptaron en Manhattan, nos dieron posición, nos dieron la fecha. Y yo dije, va a ser en otra vida, ¿no? Ya no crucé Estrecho de Gibraltar en esta. Y como a los 2 meses de estar entrenando para Manhattan, me habla Nora y me dice, estás en un tándem para Estrecho de Gibraltar, 6 años después. Y entonces entendí que la vida nunca te va a hacer una mala jugada. Que a lo mejor, me queda claro que una de las cosas que vine a aprender en esta vida es la paciencia. Y entonces me doy cuenta que cuando aplicas esa paciencia, haces todo el trabajo físico, mental y emocional que tienes que hacer y tienes la capacidad de soltar, es cuando la magia surge. Y es cuando la vida te da esa sorpresa. Y entonces, sí, yo sabía que Gibraltar era un regalo sorpresa. Hubo un regalo sorpresa, rompimos el récord mundial. Le rompimos el récord mundial a una chavita de 21 años, ¿no? Que era impensable que una señora de 51 años le rompiera el récord mundial a una chavita de 21. Y creo que la vida te empuja y la vida te suma. Y la vida nunca te va a hacer una mala jugada. ¿Hay una forma para hackear tu mente? O sea, porque nos hablas mucho de que tú sientes que ya naciste con gusto por el deporte y has trabajado para lograrlo. Este hackeo mental que no tenemos todos, es algo que tenemos que ser honestos,
no tenemos todos este hackeo de resiliencia y onda de trabajar por la paciencia y esta decisión. Se trabaja, hay una forma de trabajar la mente, de hackearla, de prepararla para estos momentos, para decir, se acabó, ya no fue en este estrecho, me voy a despedir en Manhattan, y simplemente esperar y aceptar que llega y hacerlo. Todo esto, hay una forma para preparar la mente, incluso para otras cosas. Digo, otra vez, esto es alto rendimiento, ¿no? Pero en la vida, ¿puedo trabajar, preparar mi mente de alguna manera para tener estos pensamientos más positivos, disciplinados y centrados? Sí, claro, claro. ¿Cómo lo haces? Algo que es una herramienta poderosísima son técnicas de programación neurolingüística. Okay. Y se entrenan igual que los kilómetros que tienes que entrenar físicamente para cruzar un canal de la Mancha. Los kilómetros los vas a entrenar, no estoy diciendo que vaya a ser fácil, pero es un sumar. O sea, vamos a ponerlo en una carrera que es como más, o sea, la gente está como más, pues más, es más realista, ¿no? De lo que haces todos los días. Muchas personas no nadan, entonces vámonos a un tema de carrera. Si hoy caminas un paso, mañana caminas 2 pasos, pasado 3 pasos, y es un sumar. Llega un momento en que caminas 1 kilómetro, ya que caminas 1 kilómetro vas a 1,5 kilómetros y empiezas. Y se hace un hábito y decides invertirle cada vez más tiempo y cada vez vas caminando más. El de la mente es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo entrenar tu mente, que es un tema de mental training, donde empiezas a entrenar tu mente, te voy a decir uno de los campos, en dar soluciones. En todo lo que te suceda, en vez de quedarte en la frustración y en lo que pudo ser y en lo que no pasó, a todo tienes que dar una solución. Y empiezas a entrenar tu mente. Hay un principio muy poderoso que es atención es energía y energía es acción. Donde pones, y así funciona el cerebro, donde pones tu atención, está tu energía y inevitablemente eso te va a llevar a una acción. Y entonces si tú decides poner toda tu atención en toda esa negación o en todas esas frases destructivas, ahí vas a estar. En el momento en que switcheas tu mente y empiezas a decidir en ver cómo sí o en ver qué sí tengo, empiezas a moverte en esa dirección y empiezas a abrir círculos de abundancia, cosa que acá no. El poder de la mente es impresionantemente fuerte. Es tan impresionantemente fuerte como que tú vas a ser 24 horas la persona que te digas que eres en la mañana. Entonces, si tú te levantas y te ves en un espejo y dices, no puede ser, no, mira nada más cómo estoy, ¿no? O, güey, no has logrado nada en tu vida, ¿no? O sea, esas etiquetas y esos calificativos que tenemos de nosotros mismos, que yo creo que superan muchísimo los negativos a los positivos. Tan es así que hay ejercicios de programación neurolingüística donde te dicen la columna de los defectos y la columna de las cualidades, ¿no? ¿Sabes cuál se llena primero y rapidísimo y te faltan hojas? La de los defectos. Entonces dices, voy a empezar a ver el cómo sí o el qué sí tienen las personas que están alrededor de mí, qué sí tengo yo, y voy a ir creciendo cada vez ese cómo sí. Estás trabajando tu mente. Y después se vuelve una actitud. Y no es que te vuelvas el más positivo del mundo y digan, ay, ya llegó la positiva. No. Sino que la gente entonces te empieza a buscar porque yo no encuentro una salida. Que de ahí derivé al coaching, ¿no? A certificarme en coach para verdaderamente tener las herramientas para poder más o menos darle una visión diferente a una persona de algo que está viviendo. Y entonces es abrir una visión y decir, bueno, ¿ya has considerado esto y esto y esto? No, pues no lo había pensado. Y entonces en un segundo tienes 4 opciones que tú ni siquiera veías. Y entonces esas personas aprenden este tipo de técnicas y empiezas a generar soluciones en tu vida, en las personas que te rodean, en tu ambiente de trabajo, en tu familia, y das un giro de 180 grados. Tú cuando entras a nadar una travesía, entras con una actitud de solo dar soluciones. Va a ser el momento de mayor frío en tu vida, va a ser el momento de mayor dolor en tu vida físico, pero hay un día para pasar a la historia de un país.
y un año tiene 365 días. ¿No le invertirías uno a tu vida? Me parece buen día. Dices, es hoy, es hoy, es hoy. Y hoy se va a acabar. O sea, porque el reloj nadie lo va a parar. Y entonces, pues se vuelve un remolino ascendente muy cañón, ¿no? Patricia, me ha gustado mucho esta plática. Siento que ha cumplido el objetivo. Me atrevo a hablar por todos ustedes, nuestros seguidores de Innovate con Medical. Creo que ha sido muy inspiradora. He aprendido mucho. He recordado cosas que tenía por ahí guardadas, ¿no? Que obviamente en el día a día se van como olvidando, ¿no? Y cosas que vamos aprendiendo en el camino y que de pronto, te digo, vamos como haciendo hacia un lado u orillando. Entonces quiero agradecerte por esto que haces para todas las personas, por todo lo que compartes. Yo sé que es parte de tu trabajo, pero sin duda para llegar a este momento de poder coachar a las personas, también tuviste una experiencia, ¿no? Porque está la certificación para poder ayudar a las personas, pero tu experiencia, lo que tú decidiste hacer, ¿no? Que le dio sentido a tu vida este tema del deporte y de la disciplina, pues es algo muy grande y que hoy lo compartas me parece una labor sumamente importante. Entonces, quiero agradecerte por eso que haces por todos cuando lo compartes, pero también quiero agradecerte que hayas estado en este episodio, que hayas aceptado la invitación y que espero no sea la última vez, porque creo que con este tema podemos hablar muchísimo. Yo me seguiría, porque yo platicador soy. Entonces, me podría seguir, pero podemos dejar por ahí una segunda parte. Ahí las personas, si les gustaría que Patricia venga a platicarnos de más de este tema, pues ahí déjenlo en los comentarios para que regrese a otra temporada, a otro episodio de Innovate con Medical, pero de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti por una entrevista profunda, ¿no? Hay muchas entrevistas que llegas y te piden datos que dices, ¡ey! Estos los podemos ver en el internet en 3 segundos, ¿no? ¿Cuánto mide un canal de La Mancha? Que dices, eso está ahí en Wikipedia, ¿no? Entrar a temas profundos, tener la oportunidad de llegar a todo tu auditorio, a todos tus seguidores, pues para mí es un privilegio, se los agradezco profundamente, gente tan profesional aquí, cuando llegas dices, wow, esto sí está bien hecho, ¿no? Y entonces te exiges cada día ser mejor y dar lo mejor de ti hoy, aquí, en este momento. Entonces, más bien, gracias a todos ustedes. Ayúdame antes de finalizar con un mensaje para las nuevas generaciones que están en busca de sus sueños. ¿Qué les dirías a esas nuevas generaciones que están buscando cumplir sus sueños? Uno, que realmente tengan un sueño y le apuesten a ese sueño, y lo más importante, que se vuelvan patrocinadores de sus propios sueños. Wow, me gusta. Con eso cerramos. Patricia, ¿dónde te podemos encontrar si necesitamos más información, si queremos tener más contenido, buscarte para un tema de coaching? ¿Me dejas dar tus redes sociales? Sí, adelante. Gracias. Perfecto, pues entonces podemos encontrar a Patricia primero pues en Instagram. Ahí la podemos encontrar como Patricia Guerra, así tal cual, ahí la pueden encontrar en Instagram. Y también tiene su página web, que es patriciaguerra.com.mx, pero lo dijimos, si usted le pone en Google Patricia Guerra nadadora, le van a aparecer todas las redes, todos los artículos donde apareció, ahí está toda la información, pero me parece muy importante que vaya usted, la siga en sus redes sociales, vaya y busque más información y que busque también estas historias de inspiración, ¿no? En otros episodios aquí en Innovate con Medical hemos hablado de lo importante que es lo que consumimos, ¿no? Porque hablábamos de la alimentación en aquel episodio y decíamos que lo que consumimos pues alimenta al cuerpo, ¿no? Y lo que consumimos de lo que escuchamos, del contenido, alimenta la mente. Así es que vayan y síganla por allá en sus redes sociales y en todo lo que encuentren acerca de Patricia. En el caso de nosotros, pues también vayan y síganos en las redes sociales. Usted sabe que Innovate con Medical también tiene TikTok ahora, entonces nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en YouTube, que es por donde está viendo este episodio. Y pues ya de paso, si usted está viendo por aquí este episodio, yo le pediría que le dé like, sobre todo que lo comparta. Oigan, qué gran historia, qué gran episodio, qué motivador e inspirador. Vaya y compártalo con alguien que usted quiera. Pero también comente, o sea, si usted opine sobre este tema, si a usted le gustaría que habláramos de algún tema, obviamente ponga parte 2 para invitar de nuevo a Patricia y en fin, haga todo lo que tiene que hacer aquí en YouTube.
y síganos en las redes sociales. También, desde luego, quiero agradecerle a las marcas que hacen posible que este espacio llegue hasta usted, que pues por un lado está MSG, lo encuentran en sus redes sociales como Medical Group Oficial, vaya y sígalos en sus redes sociales, y también André Productos, que los encuentran también así, muy fácil, André Productos en todas sus redes sociales, vaya y sígalos, es una forma de devolverles pues un poco de lo que hacen para que nosotros tengamos este espacio y aprendamos más de cómo cuidar nuestra salud y de cómo ser mejor persona. Así es que vaya por allá y sígalos también, información muy interesante también para cuidar nuestra salud, no se va a arrepentir, se lo prometo. Patricia, otra vez, muchísimas gracias por este espacio, gracias por venir a esta ya ahora tu casa Innovate con Medical. Muchas gracias de verdad. Y a usted que llegó hasta este momento del episodio, recuerde lo que siempre le decimos aquí. Un episodio de un podcast o un video que se encontró por ahí no sustituye la cita con un especialista. Nos vemos la próxima. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndréProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.